Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a El Conde Lucanor de Don Juan Manuel, que si bien no es una de mis obras literarias favoritas, muchos profesores de lengua la asignan en los cursos de primero de ESO, tercero de ESO e incluso primero de bachillerato. También cabe reseñar que este vídeo es una resubida en el que he incluido una pequeña diapositiva explicativa de cada uno de los cuentos que contiene este material de Don Juan Manuel. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Cuento 1. Lo que sucedió a un rey y a un ministro suyo. Un amigo del conde le ofrece venderle sus tierras y el conde le pide consejo a Patronio. Este le cuenta la historia de un ministro al que quisieron poner en contra del rey por la envidia que le tenían, diciendo que este ministro quería matarle a él y a su hijo para quedarse con el poder. El rey, al enterarse de esto, le quiso poner a prueba diciendo que se iba y que le iba a dejar al mando, pero pudo comprobar su lealtad al contestarle el ministro que le acompañaría a donde quiera que fuese. La moraleja aquí es: no penséis ni creáis que por un amigo hacen algo los hombres que les sea un peligro. Cuento 2. Lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo. El conde pide consejo a Patronio porque tiene que hacer una cosa por lo que la gente le criticaría, pero que si no la hacía también le iban a criticar igual. Entonces este le cuenta la historia de un labrador que iba paseando con su hijo y con un buey. La gente al pasar les iba criticando por no ir montados en el buey, pero si iban montados les criticaban porque les daba pena el buey. Si iba solamente el padre, le daba pena el hijo. Si iba solamente el hijo, le daba pena el padre. El hijo aprendió que, puesto que no todo lo que hiciera estaría bien para todo el mundo, debía aprender a hacer lo que él le beneficiara. La moraleja que podemos aprender aquí es: por críticas de gentes, mientras que no hagáis mal, buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar. Cuento 3. Lo que sucedió al rey Ricardo de Inglaterra cuando saltó al mar para luchar contra los moros. El conde le pide consejo a Patronio para que Dios le perdone sus pecados y no ir al infierno. Patronio le cuenta la historia del rey Ricardo de Inglaterra, que se ganó el cielo por arriesgar su vida al tirarse al mar para perseguir a los moros. Por eso, el consejo que recibe el conde es que luche contra los moros y que antes de irse a la batalla haga penitencia por sus pecados. Aquí la moraleja sería: quien se sienta caballero debe imitar este salto, no encerrado en monasterio tras de los muros más altos. Vamos, que no te quedes en el palacio a la Bartola y que luches primero y que así Dios te va a querer más y vas a ganarte el cielo. Cuento 4. Lo que al morirse dijo un genovés a su alma. El conde le pide consejo a Patronio para saber si debe empezar en una nueva empresa. Patronio le dice que no se arriesgue y le cuenta la historia de un genovés que al morir le pide a su alma que se quede dentro de su cuerpo. Aquí la moraleja sería: el que esté bien sentado no se levante. Cuento 5. Lo que sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico. Un amigo del conde le empieza a halagar y después le propone un negocio. El conde le pregunta a Patronio que qué debería hacer. Este le cuenta la historia de un cuervo que tenía un queso en el pico y una zorra que quería ese queso. La zorra halaga exageradamente al cuervo y le pide que le cante porque quiere oír su voz. El cuervo abre el pico para cantar, pero se le cae el queso al suelo y la zorra se lo lleva. Aquí la moraleja sería: quien te encuentra belleza que no tienes, siempre busca quitarte algunos bienes. Cuento 6. Lo que sucedió a la golondrina con otros pájaros cuando vio sembrar el lino. El conde quiere saber qué debe hacer ante unos rumores que hablan de que sus vecinos se preparan para hacerle daño. Patronio le cuenta la historia de que cuando el hombre plantó el lino, una golondrina intentó avisar a otros pájaros para que lo arrancaran, ya que con ese lino harían redes para cazarles. Al ver la golondrina que los demás no le hacían caso, decidió hacerse amiga del hombre, mientras que los demás pájaros eran cazados con las redes del lino. Los otros pájaros intentaron arrancar el lino para que el hombre no hiciese más redes, pero las raíces de la planta estaban ya demasiado arraigadas. Este cuento lo que nos quiere decir es que los males que al comienzo debemos arrancar, porque una vez criados, ¿quién los atajará? En el momento en el que haya un problema tenemos que lidiar con él. Si lo metemos en el cajón, se acaba haciendo mucho más grande. Cuento 7. Lo que sucedió a una mujer que se llamaba Doña Truana. El conde le pide consejo a Patronio sobre un negocio que le han propuesto que, si ocurrieran demasiadas cosas después, le aportarían muchos beneficios. Patronio le cuenta la historia de Doña Truana, que fue al mercado a vender una olla de miel que llevaba en la cabeza.
Iba pensando en el dinero que ganaría y en que podría comprarse más cosas con ese dinero. Cuando ya se imaginaba con mucho dinero se rió y se dio un golpe en la frente con la mano sin darse cuenta. Así se le cayó la olla a Truana y tuvo que olvidarse de todos sus sueños. El consejo que Patronio le da es que evite las cosas fantásticas y confíe en las que son ciertas. En realidades ciertas os podéis confiar, más de las fantasías os debéis alejar. Cuento octavo. Lo que sucedió a un hombre al que tenían que limpiarle el hígado. El conde le pide consejo a Patronio porque la gente le pedía dinero y él no tenía para darles. Patronio le cuenta que una vez le abrieron el costado a un hombre para limpiarle el hígado, y otro hombre pidió un trozo del hígado para dárselo a su gato. Con esto le dice al conde que se perjudicará si le presta dinero a aquel que no lo necesita. Si no te piensas bien a quién debes prestar, solo muy graves daños te podrán aguardar. Cuento noveno. Lo que sucedió a los dos caballos con el león. Un enemigo del conde le propone unirse a él para vencer a un enemigo común muy poderoso. Patronio le cuenta la historia de dos caballos que tenían que vivir juntos, pero que siempre se estaban peleando. Por eso los dueños les dejaron cerca de un león para que se los comiera. Pero al verse los caballos en peligro se unieron para derrotarle y a partir de entonces se hicieron amigos. De esta anécdota podemos deducir que, estando vuestras tierras protegidas de daño, evitad las argucias que urden los extraños. Alíate con tu enemigo para derrotar a un enemigo más grande. Cuento décimo. Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces. El conde le cuenta a Patronio que necesita dinero, y este le cuenta la historia de dos hombres que eran ricos y se empobrecieron. El primero estaba muy disgustado porque solo conseguía para comer altramuces, pero el segundo se alimentaba únicamente de las cáscaras que el primero tiraba. El consejo que le da Patronio es que no se preocupe porque siempre hay alguien que va a ser más pobre que él. Por padecer pobreza nunca os desaniméis porque otros más pobres un día encontraréis. Cuento decimoprimero. Lo que sucedió a un deán de Santiago con Don Illán, el mago de Toledo. El conde le hace un favor a alguien que dice que le va a recompensar, pero nunca quería devolverle el favor. El conde, que no sabe qué hacer, le pide consejo a Patronio, que le cuenta la historia de un deán que va a Toledo a estudiar nigromancia. Este le promete a Illán que si le enseñaba todo lo que sabía, en el futuro se tendría que acordar de él y agradecérselo. Un día se murió el tío del deán, el arzobispo, y lo dejó en su puesto. Y según el deán iba subiendo de puesto, iba dejando su antiguo cargo a otras personas, aunque Illán le pedía que le diera algún puesto a su hijo. Cuando el deán llegó a papa, Illán volvió a recordarle que él le debía un favor, pero el deán le dijo que si no le dejaba en paz, haría que se encerrasen por hereje y por vivir de la nigromancia. Aquí aprendemos que cuanto más alto suba a aquel a quien ayudáis, menos apoyo os dará cuando lo necesitáis. Cuento decimosegundo. Lo que le sucedió a una zorra con un gallo. El conde le pregunta a Patronio si debe hacer caso a los que le han dicho que cuando esté en guerra se ocupe de sus feudos más fuertes y deje solo los que están apartados. Patronio le cuenta la historia de un gallo que para protegerse de una zorra se subió a un árbol. Aunque allí estaba seguro, se asustó cuando la zorra comenzó a mover el árbol y saltó a otro árbol. El gallo saltó de árbol en árbol hasta que se cayó y la zorra se lo comió. Así, Patronio le aconseja que proteja bien lo primero que tenga para que lo demás no se lo quiten y que no se asuste sin razón. No sientas miedo nunca sin razón y defiéndete bien como un varón. Cuento decimotercero. Lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices. El conde le pide consejo a Patronio para saber qué hacer con las personas que le hacen daño y dicen que lo hacen por necesidad. Patronio le cuenta la historia de un hombre que mientras mataba perdices lloraba por el viento que le pasaba en la cara. Una de las perdices decía que aunque el hombre las mataba, era un buen hombre porque las compadecía. Otra perdiz que estaba libre le dio gracias a Dios por salvarla de la gente que hiere y que simula sentirlo. Aquí lo que aprendemos es que a quien te haga mal, aunque sea a su pesar, busca siempre la forma de poderlo alejar. Mantén siempre alejados a los que te quieren hacer daño. Cuento decimocuarto. Milagro que hizo Santo Domingo cuando predicó en el entierro de un comerciante. El conde le pregunta a Patronio si es verdad que le conviene recaudar la mayor fortuna posible. Este le cuenta la historia de un hombre muy codicioso y que tenía mucho dinero. Cuando cayó enfermo de muerte, llamó a un fraile para que salvase su alma. Pero los hijos no le dejaron verle porque pensaron que le iba a pedir a cambio de toda su fortuna. Cuando el hombre murió, el fraile dijo que su corazón estaba en el lugar donde guardaba su dinero, y al comprobarlo encontraron su corazón lleno de gusanos y podridos.
Patronio le aconseja que lo importante es realizar buenas obras para alcanzar la gracia de Dios y la buena fama. Amarás sobre todo el tesoro verdadero, despreciarás, en fin, el bien perecedero. Cuento 15. Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla. El conde tiene miedo de que un rey enemigo con el que paró la guerra quiera volver a luchar. Patronio le cuenta la historia de 3 caballeros que fueron a combatir contra los moros para averiguar cuál era el mejor. Los 2 primeros se lanzaron contra los moros, pero el tercero esperó serenamente a ser atacado y entonces se defendió. Patronio le aconseja que haga como el tercer caballero y que no ataque por miedo a ser atacado, sino que espere a que sea el enemigo el que dé el primer paso. Aquí podemos aprender que, movidos por el temor, no decidáis atacar, que siempre sabe vencer quien siempre sabe esperar. Cuento 16. La respuesta que le dio el conde Fernán González a Nuño Laínez, su pariente. El conde le cuenta a Patronio que ya no es joven y quiere descansar. Patronio le habla del conde Fernán González, a quien quisieron convencer de que descansara de la guerra, pero que no aceptó porque quería morir en combate para que su nombre no le olvidara. Aquí podemos aprender que si por descanso y placeres de la buena fama perdemos, al término de la vida deshonrados quedaremos. Cuento 17. Lo que sucedió a un hombre con otro que lo convidó a comer. El conde no sabe si aceptar una cosa que le vendría bien tenerla porque se la han ofrecido por cumplido. Patronio le cuenta la historia de un hombre rico que se empobreció y pasaba hambre. Este hombre pasó por casa de un conocido que le invitó a comer por cumplido, y aceptó porque tenía mucha hambre. Desde entonces, Dios le dio los medios para salir de la pobreza. El consejo de Patronio fue que aceptara, dando a entender que lo que hace es porque se lo han ofrecido y que no se haga de rogar porque pueden retirar la oferta. Cuando tu provecho pudieras encontrar, no debieras hacerte mucho de rogar. Cuento 18. Lo que sucedió a don Pérez Menéndez de Valdés cuando se rompió una pierna. El conde y un enemigo suyo han quedado en ir a una finca, y el que primero llegue se la queda. Pero el conde está enfermo y no puede ir. Patronio le cuenta la historia de Pedro Meléndez, a quien acusaron injustamente sus enemigos y el rey le mandó matar por eso. De camino a ver al rey, Pedro se cayó por una escalera y se rompió una pierna, y no pudo ver al rey en bastante tiempo. En ese tiempo, el rey se enteró que las acusaciones eran falsas. El consejo que le da Patronio es que Dios siempre va a hacer lo mejor para él. Esto es, no te quejes por lo que Dios hiciere, pues será por tu bien cuando Él quisiere. Cuento 19. Lo que sucedió a los cuervos con los búhos. Al conde llega un pariente de su enemigo. Este ha discutido con el enemigo, por lo que se ofrece para ayudar al conde como venganza. Al no saber qué hacer, le pide a Patronio consejo, que le cuenta una historia sobre los cuervos y los búhos que estaban en guerra. Un cuervo desplumado fue donde estaban los búhos, diciendo haber sido atacado por los cuervos por aconsejarles terminar la guerra y quería vengarse de ellos. Volvió con los cuervos tras decirle a los búhos que les revelaría su escondite, pero en realidad hizo lo contrario y los cuervos atacaron por sorpresa a los búhos. El consejo que le da Patronio es que no crea al pariente porque tiene sangre enemiga. Al que antes tu enemigo solía ser, ni en nada ni nunca le debes creer. Cuento 20. Lo que sucedió a un rey con un hombre que le dijo que sabía hacer oro. Un hombre le dice al conde que si le da dinero para comenzar, él puede proporcionarle muchas riquezas y el conde no sabe qué hacer. Patronio le cuenta la historia de un pícaro que se fue a ver al rey y le ofrece bolitas de oro prometiendo que fabricaría más oro. El rey no sabía que cada bolita estaba fabricada con una sola moneda, mientras que pagaba 3 por una. El pícaro fundió una bolita con cosas comunes y sacó una moneda. El rey le mandó a hacer un viaje para comprar más, pero el pícaro desapareció con todo el dinero. El consejo de Patronio es que no se guíe en asuntos de dinero por consejos de un pobre. Jamás aventures o arriesgues tu riqueza por consejo de hombre que vive en la pobreza. Cuento 21. Lo que sucedió a un rey joven con un filósofo a quien su padre le había encomendado. El conde acoge al hijo de un pariente difunto, pero teme que la mocedad le haga comportarse mal. Patronio le cuenta la historia del hijo de un rey que le sucedió a su muerte ayudado por un filósofo. Cuando llegó a la mocedad descuidó sus deberes. El filósofo le dijo que sabía interpretar la voz de las aves y que hasta las cornejas hablaban de lo malo que el rey era. El mozo lo sintió y lo enderezó. El consejo que le dio Patronio fue que no riñera al joven porque se enemistaría con él, sino que le persuadiera con buenas razones. No amonestes al joven con dureza, muéstrale su camino con franqueza.
Cuento 22. Lo que sucedió al león y al toro. Al conde le han dicho que un amigo quiere romper su amistad con él y él le pide consejo a Patronio. Este le cuenta la historia del león y el toro que juntos dominaban a todos los animales. Los animales se pusieron en su contra y se enemistaron, dejando de ser superiores a los otros. El consejo de Patronio es que se asegure de las intenciones de su amigo porque les conviene ayudarse mutuamente. Por dichos y por obras de algunos mentirosos, no rompas tu amistad con hombres provechosos. Cuento 23. Lo que hacen las hormigas para mantenerse. Al conde le dicen que ya es lo bastante rico como para no volver a trabajar, y le pide consejo a Patronio. Este le pone el ejemplo de la hormiga que recoge alimento cada año para el invierno y le dice que no viva siempre con el mismo dinero, que la forma de morir honradamente es moviendo siempre dinero. No comas siempre de lo ganado, pues en penuria no morirás honrado. Cuento 24. Lo que sucedió a un rey que quería probar a sus 3 hijos. El conde le pregunta a Patronio cómo saber cuáles de los mancebos de su casa llegarán a ser hombres de provecho. Patronio le cuenta la historia de un rey moro que tenía 3 hijos y debía elegir a uno como rey, así que los mandó a dar un paseo por la ciudad. Al regresar, los 2 primeros solo dijeron que la ciudad era bonita. El tercero comentó a su padre que no le parecía un buen rey, ya que habiendo tanta buena gente no le pertenecían todos. El consejo es que por los dichos y hechos se pueden conocer a lo que llega a ser el mancebo. Por palabras y hecho bien podrás conocer en jóvenes mancebos que llegarán a ser. Cuento 25. Lo que sucedió al conde de Provenza con Saladino, que era sultán de Babilonia. Un vasallo pide consejo al conde para buscar el modo más ventajoso de casar a una parienta. El conde pregunta a Patronio qué le debe contestar y este le cuenta la historia de la hija del conde de Provenza que se casó con el más valiente e inteligente aunque no era el más rico. Lo que aprendemos aquí es que el verdadero hombre logra en todo en su provecho, mas el que no lo es pierde siempre sus derechos. Cuento 26. Lo que sucedió al árbol de la mentira. El conde pide consejo a Patronio sobre cómo comportarse con alguien que siempre le miente. Patronio le cuenta la historia del árbol de la mentira. Esta narración habla de que la verdad y la mentira plantaron un árbol, quedándose la mentira con sus ramas y la verdad con las raíces. La mentira floreció en las ramas y todo el mundo iba a visitarla, hasta que la verdad, cansada, se comió las raíces. Entonces el viento derribó el árbol hiriendo a los que contemplaban las ramas. El consejo es que siempre se aferre a la verdad, aunque la mentira sea más atractiva. Esto es, evitad la mentira y abrazad la verdad, que su daño consigue el que vive en el mal. Cuento 27. Lo que sucedió con sus mujeres a un emperador y a Alvar Fáñez Minaya. El conde pregunta a Patronio cómo corregir a sus hermanos, ya que uno de ellos no se despega de su mujer, mientras que el otro ni entra en casa. Patronio le cuenta 2 historias. La primera sobre un emperador cuya esposa hacía siempre lo contrario a sus deseos. Al no poderse separar de ella, le advirtió que no tocara un veneno, lo cual hizo ella y murió. La segunda historia es sobre don Alvar Fáñez, cuya esposa le aconsejaba pero no dominaba, lo que demostró a su sobrino cuando ella corroboró sus palabras al decir que una vaca era una yegua. Patronio dice que el problema de sus hermanos es que sus mujeres son muy diferentes y no están enseñadas a que el que mande es el hombre. Desde el comienzo debe el hombre enseñar a su mujer cómo ha de deportar. Vamos a ver, no queremos en este canal hacer apología de ningún tipo de machismo. Vamos a tener en cuenta que esta obra fue escrita en el siglo XIII y en este siglo pues no había muchos derechos en la mujer y muchas de las enseñanzas que nos cuentan son bastante machistas. Pero en este canal no hacemos apología de ellas, simplemente resumimos los capítulos del libro. Cuento 28. Lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato. El conde le pregunta a Patronio si debe acoger en su casa a un buen hombre sobre el que hay ciertos rumores. Patronio le cuenta la historia de un hombre al que le dicen que si no tiene miedo de ir al infierno, ya que siendo cristiano ayudó a los moros. Este responde que no tiene miedo, porque dio muerte a un clérigo que quiso enseñar su doctrina a los moros. El consejo es que si no se sabe el porqué de los rumores, no hay que juzgar. Aunque muchas cosas parezcan sin razón, miradas más de cerca, qué verdaderas son. Cuento 29. Lo que sucedió a una zorra que se tendió en la calle y se hizo la muerta. Un pariente del conde sufre numerosos atropellos que no puede evitar, por lo que todos esperan algún fallo para ir a por él. Patronio le cuenta la historia de una zorra que se metió en un corral y se comió las gallinas. Luego se fingió muerta para parecer desapercibida y luego escapar.
Un hombre que la vio le arrancó el pelo para protegerse del mal del ojo y el otro le quitó un diente, pero la zorra no se movió. Pero llegó uno que quiso quitarle el corazón y la zorra se fue corriendo. El consejo es que mientras los daños sean pequeños, que los aguanten como si no le molestaran. Soportar las cosas mientras pudieras y véngate solo cuando debieras. Cuento 30. Lo que sucedió al rey Abenabet de Sevilla con Romaiquía, su mujer. El conde le dice a Patronio que qué debe hacer con un hombre que siempre le pide dinero, pero nunca parece estar satisfecho. Patronio le cuenta la historia del rey Abenabet, cuya esposa era muy caprichosa y aunque él le daba todos los caprichos, ella jamás estaba contenta. El consejo es que no sacrifiques su provecho por alguien que no agradece lo que hace. Por quien no agradece tus favores, no abandones nunca tus labores. Cuento 31. Lo que ocurrió entre los canónigos y los franciscanos en París. El conde y un amigo tienen un plan, pero no pueden realizar en este momento, ya que el amigo no está, por lo que pide consejo a Patronio para saber si debe hacerlo ya o esperar a su amigo. Patronio le cuenta una historia sobre unos canónigos que querían ser los primeros en tocar las campanas, mientras que los frailes no deseaban esperar al toque para empezar sus oraciones. El Papa dijo que tocara las campanas quien primero se levantara. El consejo es que si lo puede hacer, lo haga sin perder la oportunidad. Si algo muy provechoso tú puedes hacer, no dejes que con el tiempo se te pueda perder. Cuento 32. Lo que sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño. Al conde le proponen un negocio muy ventajoso, pero secreto, y le pregunta a Patronio si lo debe aceptar. Este le cuenta la historia de 3 pícaros que engañaron al rey haciéndole creer que podían tejer una tela que solo podían ver los hijos legítimos. El rey se vistió con esta tela y los esclavos dijeron que no veían nada. Así, poco a poco, se dieron cuenta del engaño. El consejo es que no se fíe de quien quiera mucho bien para él sin conocerlo absolutamente. A quien te aconseja encubrir de tus amigos, más le gusta engañarte que los higos. Cuento 33. Lo que sucedió a un halcón sacre del infante Don Manuel con una garza y un águila. El conde acaba de terminar una guerra y le pregunta a Patronio si debe descansar o empezar otra. Patronio le cuenta la historia de un halcón que quería atacar a una garza, pero un águila la defendía. El halcón, tras muchos intentos, logró romper el ala del águila, que cayó al suelo y mientras pudo matar a la garza. El consejo es que debe luchar para defender la religión y que Dios esté orgulloso de él. Si Dios te concediera honda seguridad, intenta tú ganarte feliz eternidad. Cuento 34. Lo que sucedió a un ciego que llevaba a otro. Un familiar del conde le aconseja ir a un lugar seguro que él atemoriza. Patronio le cuenta la historia de un ciego que convenció a otro para hacer un viaje que le parecía seguro. Al llegar a ese sitio, el ciego se cayó y el otro que iba detrás cayó también. El consejo es que si el peligro es real, no se meta en él aunque el familiar le aconseje lo contrario. Nunca te metas donde corras peligro, aunque te asista un verdadero amigo. Cuento 35. Lo que sucedió a un mancebo que se casó con una muchacha muy rebelde. El conde es preguntado por un hombre si debe tomar como esposa a una rica mujer con muy mal carácter y el conde se lo pregunta a Patronio. Este le cuenta una historia sobre otro hombre que tomó por esposa a una rica y malhumorada mujer. Estando su esposa delante, ordenó primero a un perro, después a un gato y por último a un caballo que le trajeran agua, y como no lo hicieron, les mató. La mujer al ver esto tuvo mucho miedo y desde entonces le obedecía ciegamente. El suegro quiso hacer lo mismo y mató delante de su mujer a un gallo que le desobedecía. La mujer le dijo que ya era tarde para intentar cambiarla después de tantos años. El consejo es que se case con esa mujer si sabe cómo llevar a su casa, y que se muestre firme con ella desde el principio. Esta enseñanza es: si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Otro cuento bastante machista con el que no nos identificamos nada, simplemente compartimos este cuento del conde Lucanor, escrito en el siglo XIII, una vez más. Capítulo 36. Lo que sucedió a un mercader que encontró a su mujer y a su hijo durmiendo juntos. El conde estaba muy enfadado por algo que le habían dicho y quería una gran venganza. Patronio le aconsejó con esta historia. Un mercader volvió a su casa después de 20 años y vio que su mujer estaba con un hombre que él no sabía que era su hijo. Pensó en matar a ambos, pero recordó el consejo de un sabio que decía que no hay que actuar sin saber antes la verdad. Luego comprobó que era su hijo y le dio gracias a Dios por no haberlos matado. El consejo es que no hay que hacer nada precipitado sin estar muy seguros. Con la ira en las manos nunca debes obrar, si no, da por seguro que te arrepentirás.
Capítulo 37. Respuesta que dio el conde Fernán González a los suyos después de la batalla de Acinas. El conde acababa de llegar de una guerra y le avisaron que había otra, así que pregunta a Patronio si debe ir o descansar. Este le contesta hablándole del conde Fernán González, que acababa de terminar una guerra cuando le avisaron que le iban a atacar. Entonces animó a todos sus caballeros y consiguió defender sus tierras. Patronio le aconseja que vaya a la guerra porque las heridas viejas se curan con las heridas nuevas. Tened esto por cierto, pues es verdad probada, que la holganza y la honra no comparten morada. Cuento 38. Lo que sucedió a un hombre que iba cargado con piedras preciosas y se ahogó en el río. El conde estaba considerando el quedarse en un sitio donde gana mucho dinero aunque corre peligro. Patronio le cuenta la historia de un hombre que tenía muchas piedras preciosas que pesaban tanto que cuando fue a cruzar un río se hundió por no querer desprenderse de ellas. Con este cuento, Patronio le quiere decir que no arriesgue su vida por codicia. A quien codicia su vida aventura, sabed que sus bienes muy poco le duran. Capítulo 39. Lo que sucedió a un hombre con las golondrinas y los gorriones. El conde tiene que ir a la guerra con uno de sus dos vecinos y le pide consejo a Patronio porque no sabe con cuál, ya que el más cercano es el menos poderoso. Patronio le cuenta la historia de un hombre al que molestaba el ruido de las golondrinas y de los gorriones. Le dieron a elegir para deshacerse de una de las dos especies y pensó que aunque las golondrinas hacían más ruido, los gorriones estaban siempre más cerca de su casa. Por eso se deshizo de los gorriones. Patronio le aconseja que ataque al más cercano, no al que tenga más poder, ya que si de cualquier manera la guerra has de tener, abate a tu vecino, no al de mayor poder. Cuento 40. Causas por las que perdió su alma un general de Carcasona. El conde le pregunta a Patronio qué debe hacer para que al morir quede de él una buena fama y librarse de los pecados. Este le cuenta la historia de un hombre que dijo que cuando se muriera quería que hiciesen por él una serie de buenas obras. Aunque las hicieron, ese hombre se fue al infierno porque las buenas obras las tenía que haber hecho él en vida. La enseñanza es: haz siempre el bien, más con recta intención, si deseas el cielo, si buscas salvación. Cuento 41. Lo que sucedió a un rey de Córdoba llamado Alaquén. El conde no sabía qué hacer con unas personas que se burlaban de él por unos pequeños inventos que habían incorporado en el mundo de la caza. Patronio le cuenta la historia de un rey de Córdoba que solo se preocupaba de vivir bien. Este rey empezó añadiéndoles piezas a unos instrumentos musicales y terminó construyendo una gran mezquita. Patronio le aconseja que intente construir cosas grandes para que se le recuerde. Si algún bien hicieres, que importante no fuere, como el bien nunca muere, hazlo mayor si pudieres. Cuento 42. Lo que sucedió al diablo con una falsa devota. El conde le pregunta a Patronio con qué puede hacer un hombre más daño, si peleando, robando, matando o mintiendo. Y Patronio le cuenta la historia de un matrimonio que se llevaba muy bien y que el demonio le quería separar. Al creer el demonio que era imposible separarlos, confió en la mujer que dijo que sí que podía. Esta entró a servir en su casa y le dijo a la mujer que a su marido le gustaba otra, y para recuperarlo tenía que quitarle los pelos de la barba, de la parte del cuello, y le dio una navaja para que lo hiciera. Por otra parte le dijo al marido que su mujer tenía pensado el degollarle con una navaja para irse con su amante. Cuando el hombre vio que la mujer sacaba la navaja se la quitó y la mató. Al enterarse de esto en el pueblo, unos quisieron vengarse de otros hasta que reinó el caos. Patronio le dice que el peor hombre es el que finge ser leal, pero en realidad miente a unos y a otros por el placer de enfrentarlos. Si deseas evitar tan grandes desventuras, no te dejes convencer por las falsas criaturas. Cuento 43. Lo que sucedió al bien con el juicio. Aquí la moraleja sería: porque el bien con sus armas siempre vence al mal, sabed que al hombre malo nadie debe ayudar. Cuento 44. Lo que sucedió a don Pedro Ruiz González de Ceballos y a don Gutiérrez Ruiz de Blanquillo con el conde Rodrigo el Franco. El conde le pide consejo a Patronio sobre qué pensar de dos vasallos suyos que en plena guerra se fueron con su enemigo. Este le cuenta la historia de tres vasallos del conde don Rodrigo que cuando está enfermo de lepra quiso morir a Tierra Santa, le llevaron y le cuidaron. Se quedaron con él hasta que murió, lo llevaron de vuelta a Castilla y no dejaron que nadie tocara el cadáver. Por ser tan buenos, Dios les recompensó. Patronio dice que si estos vasallos no son leales es peor para ellos porque no serán recompensados. Nunca dejes de hacer lo que es debido, aunque algunos no se porten bien contigo. Cuento 45. Lo que sucedió a un hombre que se hizo amigo y vasallo del diablo.
El conde le pregunta a Patronio si debe dejar que un hombre le adivine el futuro o si es pecado. Patronio le cuenta la historia de un hombre rico que se queda sin dinero y hace un pacto con el diablo para volver a ser rico. El diablo le dijo que para conseguir riqueza solo tenía que robar y que él le iba a ayudar. Cuando metían al hombre en la cárcel, el diablo siempre le sacaba, hasta que una vez, cuando estaba todo preparado para ahorcarle, apareció el diablo con una bolsa para que se la diera al juez. Pensando que era dinero, se la dio convencido de que así se libraría, pero resultó ser una soga y la ahorcaron allí mismo con ella. Patronio le dice que confíe en Dios y no tiente a la brujería. Cuento 46. Lo que sucedió a un filósofo que por casualidad entró en una calle donde vivían malas mujeres. El conde le pregunta a Patronio cuál sería una forma de acrecentar su fama y mantenerla limpia. Patronio le cuenta una historia de un reconocido filósofo que tenía una enfermedad y tuvo que evacuar en un callejón donde estaban las mujeres públicas, pero él no lo sabía. Al verle la gente salir de tan tarde de allí y con tan mala cara, su reputación fue muy mala. Patronio le dice que para aumentar su fama tiene que agradar a Dios para que éste le ayude a no hacer nada que la gente pueda interpretar erróneamente. Haz siempre el bien sin levantar recelos, que así siempre tu fama se extienda por los cielos. Cuento 47. Lo que sucedió a un moro con una hermana suya que decía ser muy miedosa. El conde tiene un hermano que, aunque le pide ayuda, no le presta la suya al conde nunca. Entonces le cuenta a Patronio la historia de un moro que mantenía a su hermana robándoles a las mortajas a los muertos. Una vez se murió un hombre muy rico y su hermana, que era muy delicada, fue con él. Cuando él fue a quitar la ropa, se dieron cuenta que la única manera era romper la tela, que era muy valiosa, así que la hermana, sin pensarlo, le cortó el cuello al muerto y le quitó la ropa. El moro le recordó que no podía ser tan frágil cuando había hecho eso. Patronio le aconseja que si no le perjudica, le ayude, pero si le va a perjudicar, que no le ayude. Esto es, si alguno no quiere en lo tuyo ayudar, cuando algo te pida, responde que lo harás. Cuento 48. Lo que sucedió a uno que probaba a sus amigos. El conde quiere saber cómo comprobar si los que dicen ser sus amigos lo son de verdad. Patronio le cuenta la historia de un joven quien su padre le aconseja que pruebe a sus amigos diciendo que había matado a alguien. Los que decían ser sus amigos le dijeron que no querían saber nada. Le dijo lo mismo a un amigo de su padre y este le dijo que le encubriría. Poco tiempo después se produce en el pueblo un asesinato y piensan que él es culpable de ello. Entonces el amigo del padre hace confesar a su propio hijo de que ha sido el asesino. Patronio dice que el mejor amigo es Dios porque dio su vida por los demás. Nunca podría el hombre tan buen amigo hallar, sino Dios que lo quiso con su sangre comprar. Cuento 49. Lo que sucedió al que dejaron desnuda en una isla al acabar su mandato. El conde está pensando en aumentar su riqueza y le pregunta a Patronio si lo debe hacer. Este le cuenta una historia de un sitio donde elegían a un señor y tras un año de gobierno le abandonan desnudo en una isla. Uno de los señores, sabiendo esto, mandó hacer en secreto una casa en la isla, de modo que cuando lo enviaron allí vivió muy bien. El consejo es que hagan buenas obras, ya que cuando se muera los bienes de nada valdrán. Por este mundo vano, fugaz y perecedero, no pierdas nunca el otro, mucho más duradero. Cuento 50. Lo que sucedió a Saladino con la mujer de un vasallo suyo. El conde pregunta a Patronio cuál es la mejor cualidad del hombre. Patronio le contesta contándole la historia de Saladino, que se alojó en casa de un caballero y se enamoró de la mujer de este. Para conseguir sus favores, envió lejos al esposo y volvió a la casa solicitando el amor de ella, quien le respondió que antes de nada debería decirle cuál era la mejor cualidad que el hombre pudiera tener. Saladino viajó por todo el mundo buscando esta respuesta, hasta que le dijeron que esa virtud era la vergüenza. Regresó junto a la mujer, que le hizo ver que por vergüenza no podía pedir su amor y quedaron como amigos. Obra bien por vergüenza si quieres bien cumplir, que la vergüenza madre de todo buen vivir. Capítulo 51. Lo que sucedió a un rey cristiano que era muy poderoso y muy soberbio. El conde pregunta a Patronio si es más conveniente la humildad o la soberbia. Patronio le cuenta la historia de un rey tan soberbio que Dios le castigó haciéndole vivir como un mendigo mientras un ángel ocupaba su lugar. Cuando el rey se dio cuenta de sus pecados, Dios le devolvió su trono. El consejo es que sea humilde, ya que a Dios le gusta más que la soberbia. A los justos y humildes Dios los ensalza, a quienes son soberbios Él los rechaza. Y con esto concluimos el resumen del Conde Lucanor. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.